Cada conocimiento nuevo en meteorología se hizo, al menos en parte, en base a observaciones. Medir es una de las tareas más importantes en la ciencia. Hoy conversaré con Aldo Vizcarra, un geofísico que ha dedicado su carrera a realizar campañas en terreno midiendo diferentes variables atmosféricas. Yo soy Diego Campos y esto es Despejados. Hola Aldo, ¿cómo estáis, amigo? Hola Diego, bien, 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 gracias. Gracias por la invitación. La verdad me honra estar en tu podcast. No, el honor es mío de tenerte acá, un geofísico dentro del área de la meteorología, ¿cierto? Estoy Sí, bien. así es. Estudié en la Universidad de Concepción y ahí la verdad la carrera, como la geofísica bien amplia que es, tiene la posibilidad de desviarte en distintas ramas. Y claro, mi camino fue entre la meteorología, climatología y la oceanografía. Y finalmente Perfecto. terminé derivando en la instrumentación. Ustedes tienen toda la visión entonces. Sí, sí, digamos que sí, de hecho en la carrera te enseñan de todo, te enseñan desde tierra hasta océano, hay un poco de energía renovable igual, y incluso si es que tú lo deseas, hasta podrías, al menos en mis tiempos, podías tomar como alta atmósfera y cosas más, un poco más locas ya. Buena, súper bien, súper buena onda. ¿A dónde está ahí Aldo ahora, en este momento? ¿Te refieres a mi ¿Sí? lugar físico? Ahora A tu estoy lugar en físico, sí. O mental, no Santiago. sé, como quiera, como lo que quieras expresar acá. Yo creo que Santiago de Chile, cerca de Parque O'Higgins, por ahí. Si tuviese que ponerle nombre a mi estación, ¿Sí? ¿sí? A mi, a ¿Sí? mi, ¿A tu estudio? a mi estudio, sería Evangelista Torricelli, Evangelista Torricelli. ¿Por qué ese sí, nombre, Aldo? el inventor del barómetro de mercurio. Imagínate Buena. lo loco que tiene que haber sido darte cuenta en ese tiempo que estáis en el fondo de algo, finalmente. Oye, y son instrumentos, pero ya mega antiguos. Sí, Sí. bastante ya en relación a lo que tenemos hoy en día. Y vigente. Y Eso es lo loco, vigente, pues sí, además. eso es lo loco, porque Sí, po. finalmente están basados en algo que, bueno, por así decirlo, lo analógico, que no, básicamente lo puedes observar de manera mucho más tangible que lo digital, básicamente. Sí. Yo igual me fui en esa volada para el nombre de mi estudio ¿Cómo y se llama tu le estudio? puse Campbell Stokes, en honor a dos tipos que son John Francis Campbell y George Stokes, que por allá en el 1850 y algo inventaron el heliógrafo, El, que el para mí, instrumento sí, para mí es el instrumento más bonito de la meteorología. y el más Es, robado. y el más robado, ya. Pero antes de que me expliquéis por qué es el más robado, eh, el heliógrafo es la bola de cristal de los meteorólogos. Es un instrumento, vamos a tratar de explicar esto. Es un instrumento que es una esfera, como una lupa, una especie de lupa en una esfera. ¿Sí? ¿Estoy bien, Sí, Aldo? sí, sí, así es. Entonces, esta esfera refleja los rayos del sol y en ese reflejo quema un papelito, que no es más que un papelito, weón. Y ese papelito marca cuánto quemó, va a sumar después al final del día cuántas horas de sol tuvimos. Entonces, Sí, la verdad es que es maravilloso. En realidad, yo desde mi punto de vista encuentro todos esos instrumentos, los terminados en grafo, el barógrafo, el heliógrafo, etcétera, que finalmente esa era la forma en que registraban antes, que era en papel. sí, Y eso se encontraban antes, bueno, ahí estaba el rol de la persona que iba a ese lugar a revisar instrumento por instrumento que había registrado y transcribirlo. Y gracias a eso tenemos un registro muy antiguo, básicamente, pero eh, muy bonito. sí. Oye, ¿por qué el más robado? En realidad esa es una historia que alguna vez me la contó Pepe, o De se la escuché Rutland. por ahí, sí, sí, por lo que me acuerdo se la escuché a Pepe. Rutjan, hay que decirlo bien. Rutland, perdón. Sí. Eh, que básicamente como eran estas bolas de cristal tan atractivas a la vista, era común que se las robaran en donde las ponían, porque básicamente tú las pones a la intemperie para que capte la luz del sol. Claro, Entonces la gente puede pasar por ahí, mirarlo, decir, oh, qué lindo estoy. mira, El gato de campo aparece. son escasos entonces a esta altura ya. Sí, de hecho, Quizá, ¿o no? quedan, sí, yo no creo que queden mucho, aparte que como
tú sabes, ya nada se mide mediante papel, básicamente. Es como, Sí. Bueno, ahí ya hicimos la introducción de qué vamos a hablar, po. Vamos a hablar de los datos, de las mediciones y quizás más allá, porque vamos a hablar de las campañas de medición propiamente tal. O sea, cómo se piensa un experimento, ¿sí? Y cómo hay que medir, hay que tomar datos para responder las preguntas científicas que hayan detrás de ese experimento que se quiere probar, ¿cierto? Y tú claro, eres parte de los equipos que viajan a hacer esas mediciones, justamente, ¿no? sí, así es. El rol básicamente, de la persona que trata de medir, porque si tratamos de definir una investigación, está como la parte hoy en día que es el lado teórico, también el lado de modelación, cuando uno trata como de describir esto mediante modelos, y Ujú. está la parte de validación, que generalmente tiende a estar asociado a instrumentos o terrestres o satelitales, o distintos productos en realidad que se pueden obtener hoy en día. Y medir, la verdad, desde mi punto de vista, y quizás por eso que terminé haciendo lo que hago, es la parte más linda, porque uno está ahí y puede no solamente medirlo con instrumentos, sino aparte apreciar los fenómenos de manera visual. Claro, medio Que romántico es igual. sí, es romántico, pero la atmósfera te da esa capacidad, que las cosas ocurren en tiempos bien cortos, entonces tú puedes realmente apreciarlo. En Sí. el caso del tiempo, ya el clima es otra cosa, y la memoria es frágil también para el clima, como para lo mismo, lo que ha pasado últimamente con las precipitaciones, que hablan de la lluvia esta que no ocurría hace tanto tiempo, y en realidad, por ejemplo, el 2017 fue, ¿cuándo Sí, fue el el aluvión 2017 en llovió, 2017? hubo Llovió, días con más lluvias que los que tuvimos ahora en junio, por ejemplo. claro. eh, claro, después el resto del año no llovió nada, pero en el fondo igual esos episodios a uno se lo olvidan. Sí. Pero, claro, el medir desde mi punto de vista es muy lindo. Es algo que no solamente en la meteorología, sino en todas las ciencias, el poder apreciar las cosas como de manera un poco más cercana, no Oye, tanto Aldo, desde las pizarras. ¿y no te sentís medio como el Caddy de la meteorología? El Cadi. Yo la verdad no, Semana, semana pensé en la analogía, weón. sí, no, el término Cadi, Porque en el golf el Caddy pasa piola, pero el sí, tipo pero decide un montón de cosas. él le pasa el palo, decís tú, Sí, pues, o él le sea, dice, es yo, como deberías usar sí, ya, un 2. un hierro, no sé qué, weón. Nunca he jugado eso. Sí, no sé si Cadi, bueno, supongamos que otro deporte, Fórmula 1. Yo lo relacionaría más como un mecánico de la Fórmula 1 que está ahí dentro de un equipo, porque finalmente las mediciones no es que vaya una persona siempre, dependiendo de los recursos finalmente. Claro, Cuando, por ejemplo, un académico en la universidad tiende a ocupar a los alumnos básicamente como mano de obra barata a la hora de medir, por no decir esclavo de la por no ciencia. decir esclavos de la ciencia, claro. Yo lo terminaría, claro, como un mecánico dentro de un taller. Claro, pero pareciera ser al menos de que queda como en una especie de anonimato, pero un anonimato súper importante, po. Sí, sí, O lográis saltar igual a la fama, a la decís tú. coautoría, por ejemplo, de artículos. La verdad es que creo que no. Creo que no. Igual tampoco es algo Que te preocupe. que me preocupe para nada. De hecho, por algo están los autores. Finalmente, la parte gruesa de las conclusiones y todo eso es finalmente lo que le da forma a los artículos en general. Siempre uno tiene una opinión probablemente o una visión respecto a lo que ocurre, pero ahí ya derechamente el análisis de los datos es bien complicado igual. O sea, todo es complicado. Claro, pero, por ejemplo, tú también participas ahí, Aldo, y pregunto desde la ignorancia en realidad, porque nunca he estado dentro de una campaña de medición. Siempre las cosas que yo he hecho he usado datos de, no sé, servicios, ¿cachai? Que ya tienen esos datos disponibles, pero, pero no he estado en estas campañas. Entonces, tú también eres parte, por ejemplo, de la toma de decisiones, de decir, oye, llevemos este instrumento mejor en vez de este otro, o
midamos de día y no de noche, o midamos con esta frecuencia porque va a resultar mejor lo que tú querías estudiar. No es tan, o sea, sí, si uno siempre propone y te pueden escuchar. Bueno, a medida que pasan los años y tú compartes más con un grupo, tienes más posibilidades de, de- de interactuar de mejor manera. Eso es importante, la comunicación dentro de los grupos de estudio que se producen. Sí, sí, digamos que sí, si uno tiene de cierta manera voz y voto a la hora de tomar decisiones, porque igual los instrumentos requieren de ciertas, no sé, especificaciones para poder instalarlo en ciertos lugares Claro. a la hora de medir mejor. Y déjame decirte que en realidad el no salir a medir es perderte la mejor parte de la meteorología, la verdad. O sea, no he hecho Pues nada en mi vida de meteorólogo. no, te habéis perdido todo. Bueno, No, porque también eso que dijiste, porque es porque no lleváis puros termómetros, ¿cachai? No lleváis instrumentos así tan convencionales, pues llevan a no. veces cosas bastante rebuscadas, ¿no? Claro, todo depende como de lo que quieres medir, porque hoy en día hay para lo que tú quieras algo para Sí, pues. medir. Instrumentos muy En- difíciles de mover, Aldo. Sí, sí, los más grandes sobre todo. Siempre están los más grandes, los que consumen electricidad, que a la hora de moverlo a algún lugar X, por ejemplo, no tiene electricidad en el lugar donde quieres medir, o cosas así. La verdad es que en la meteorología están las estaciones meteorológicas convencionales que se instalan y ocupan muy poquita electricidad, pero que igual lo ocupan un trípode o algo donde Ajá. colocarlos, ¿cachai? Donde uno tiene que colocar los sensores. Y ya están los instrumentos más complicados para medir variables un poco más complicadas. Por ejemplo, en el tiempo en que trabajé en la U de Chile, había un instrumento que era el SODAR, que era bien grande. Básicamente funcionaba, el instrumento medía promedio de viento en la vertical. Era como tener una torre meteorológica, pero portátil, por así decirlo, Ajá. como de 1 metro por 1 metro, y emitía pulsos de sonido, ¿cierto? Y por Doppler te iba entregando como las distintas velocidades de las capas de aire La caja de en las huevo, más... ¿no? El solar. Sí, esa Ya. misma. Tiene forma como de una caja de huevo. Y mete un Claro, ruido sí, poco mete un ruido agradable. un poco agradable. Sí, Claro, ese instrumento igual era grande y transportarlo era un tema porque en general uno tiene una camioneta nomás, entonces no es tan fácil como, porque aparte de ese instrumento tenía como unas pantallas para protegerlo de cierto ruido ambiental y cosas así. claro. Oye, y los instrumentos, por ejemplo, los ópticos o instrumentos que sean muy delicados. Tú igual manejas ahí esa parte, ¿o no? La logística de cómo vamos a mover este instrumento que si se descalibra con el más mínimo bache de auto, estoy exagerando probablemente, O sea, sí, pero, pero también se tienen que preocupar de esas cosas, ¿no? sí, en realidad, por ejemplo, lo más complicado, así como haciendo memoria, lo más complicado a la hora de instalar equipos son los equipos que requieren, por ejemplo, los anemómetros, que sí, no es óptico ni nada, pero tú a la hora de montarlo tenés que asegurarte que te quede bien orientado, porque si no, básicamente tenés toda la Viento medición norte y mala. la cuestión es del Claro, oeste. sí. Igual tengo un amigo que dice que poco veneno no mata, Poco viene, ¿no? pero un poco veneno no mata, sí. Pero aún así, claro, uno siempre tiene que tener en conciencia las especificaciones del instrumento a la hora de instalarlo. Y eso es igual muy importante para que después los datos sean de calidad, porque de eso se basa la investigación igual. Hablemos, Aldo, de campañas que hayas hecho. Campañas así extensas, quizás. ¿Hay alguna que consideres como la más difícil que les haya tocado hacer? O la más A ver, cansadora, quizás, no sé. bueno, lanzar radiosondas. Por lejos yo creo que es como lo más cansador porque generalmente involucra que tú lo estés lanzando cada 4 horas, cosas así, Hagamos un como, break. o cada 6 horas. Hagamos un break solo para saber, o sea, para explicar qué es un radiosonda. Ya, un radiosonda es una pequeña cajita que se lanza adosada a un globo. Este globo contiene un gas que es más liviano que el aire, puede ser helio o hidrógeno. Entonces esta caja mide presión, temperatura y va con un GPS que mientras el globo se va moviendo te indica la velocidad del viento en las distintas capas a medida que va subiendo. Claro. Porque el globo se infla para que esta cajita suba a una velocidad constante y sabida por nosotros. Uno No realmente es llegar a espera. inflar un globo y tirarlo para arriba. No, 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 no. No, lo ideal es que el globo suba a una velocidad más o menos conocida, Ya. aproximada. Y se llama radiosonda porque, Porque la señal se recibe a una radio, generalmente mediante señales de radio. Y de esa manera el archivo que generalmente viene codificado se decodifica y pasa a un computador donde ya tienes el texto con los datos. Y yo he visto por radios. ahí al Nicolás,
Nicolás Donoso, que Grande él Nicolás. desde su radio aficionamiento, no sé cómo se dice, pero radio aficionado, Sí, capta la radioaficionado. señal de los radiosondas. Claro, Es súper efectivamente, loco eso, es súper chori, el, weón. de hecho, el Nico ha, vis- ha seguido Radio Sonda, ha visto dónde han caído y no le pega mucho el asunto. No solamente hace eso, sino que además, por ejemplo, él, mediante esto de ser radioaficionado, capta la imagen, ha captado imágenes satelitales Sí, y ha hecho distintas cosas, se ha comunicado con gente en muchos lados, sí, la es verdad, capísimo el Nico. escapísimo, no, escapísimo el Nico, sí, Ya, pero ese era un paréntesis ñoño. sí. Ya, me estáis diciendo de que eran las campañas más cansadoras probablemente, la de los radiosondas. Sí, las más cansadoras. Porque en general hay que decir algo que, al menos en la meteorología y el clima, las campañas son agradables en cuanto a los lugares en los que uno lanza, porque los instrumentos generalmente tienen requerimientos como electricidad y cosas así. Entonces, a la hora de estar en un lugar, uno siempre elige un lugar donde estar. ¿Y ahí estáis acampando o estáis...? No, no, generalmente no, generalmente te Ah, ponen ya, ya, un ok. lugar, porque tenéis que cargar la radio, tenéis que tener el computador cargado y necesitáis electricidad, entonces generalmente eso te consiguen un techo. Ahora, el lugar donde he acampado, por ejemplo, una vez con el Aldo Montesino hicimos una campaña y llevamos al sur de la U de Chile a Antuco para ver si se medía un poco de algún evento de viento polche en Ajá. verano. Y ahí me tocó estar acampando al lado del Sodar, con ese sonido del Con el ruido tururú. del soda. Sí, con el ruido del tururú. Al final ya ni lo escuchaba, de hecho tenía que poner atención para darme cuenta si es que el equipo se había apagado o no, porque había que cambiarle las baterías cada cierto tiempo. Ya. Entonces tenía que estar escuchando, como poner atención al equipo para darme cuenta si es que está sonado o no, porque ya después lo asimilé. Oye, Aldo, casi todas estas campañas resultan después en un artículo científico, ¿cierto? O en un Claro, informe al menos, o en un... Es aprendizaje al final, ¿cierto? Sea sí, como sea, se lleva a algo que después sirve y uno dice, mira, genial, aprendimos que el viento puelche, bla, 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 aprendimos esto, otro, un poco como nos contaba Maxi, por ejemplo, hace un par de capítulos de las mediciones, probablemente las mismas que tú estás diciendo de los radiosondas que ellos sí. iban a De hecho, medir. yo acompañé a Maxi en esa campaña Tú que estabas en esa. cazando ruido atmosférico, sí. Claro, siempre se aprende algo, se publica algo, se escribe algo. Si tuvieras que elegir un par de campañas en las que tú digáis, puta que estoy orgulloso de haber participado en esto. Bueno, la que te dije al principio de Coraldo, esa, la primera en la Ujú. que participé, que andábamos viendo un jet costero que se producía así como en Punta Lenguevaca, que un paper de Rutgen con Garros, si no me equivoco. Ajá, Este que lo andaban buscando como en Punta Lavapié, ya. que fue bien bonito, lanzando radiosondas y globos pilotos que son bien bonitos y me gustan. De hecho, si pudiese elegir como un lanzamiento entre radiosonda y globos pilotos, elijo los globos pilotos. No, Los globos pilotos son esos que uno lo va siguiendo, ¿no? Con la sí, vista. lo seguís con un teodolito y alguien va anotando, o si es que los instrumentos hoy en día creo que imprimen lo que tú vas siguiendo. El teodolito es como una especie de, a ver, como un telescopio casi. Es como un instrumento óptico, Claro, que muy viene mágico. graduado en los Sí, ángulos en lo que tú estás mirando. Entonces te entrega la elevación y el azimut sí, y esa medición cada un cierto tiempo, según nuevamente con la velocidad constante de ascenso del globo, te entrega cuánto se mueve, se desplaza en la vertical. sí, son Y bonitos esos son muy instrumentos. bonitos, Sí. sí. Nosotros los lanzábamos con una ampolletita de noche, entonces también los podíamos seguir bajo Ah, cielo pero qué, despejado. qué lindo, más No, encima. sí, fue súper lindo, sí. Fue una linda campaña. Esa la guardo con mucho cariño. Oye, Aldo, yendo más allá ahora, ¿qué te gustaría hacer? ¿Alguna campaña, ponte tú a la Antártica o alguna campaña así en esos cruceros de repente? He visto que hay campañas de ese estilo. No, no tan ambicioso, la verdad. Si pudiese elegir algo que hacer, por ejemplo, nosotros fuimos a Estados Unidos, ¿cierto? A tratar de ver Tornado. tornados, Sí, a perseguir tormentas. sí. Y,
Y algo que me gustaría hacer es poder hacer lo mismo, pero al mismo tiempo, mientras lo hacemos, ir midiendo ciertas variables que podamos ir viendo en tiempo real. Ajá. Por ejemplo, para ver los cambios de presión que se producen al momento de acercarnos al, Al al vórtice, ¿cierto? outflow Sí. así o al inflow y distintas cosas, la verdad, porque andábamos solamente mirando la información de la radar, que claro que es un montón, Sí. viendo todos los pronósticos con todas las variables que tienen los gringos disponibles, pero el poder registrarlo igual creo que le da un plus diferente. Sí, eso me recuerda a Y algo que no sé si tú estabas participando o no, pero unos colegas tuyos, y es que montaron ciertos instrumentos en una camioneta. Creo que eran instrumentos de calidad del aire o sí, sí, perfiladores. sí, Em, ¿Y por qué me acordé de eso? Porque en Estados Unidos uno ve, y nosotros los vimos de hecho allá, camionetas con una cantidad de instrumentos puestos en el techo y como con una especie de armatoste así, para ir justamente midiendo lo que van mientras van avanzando en el camino o cada vez que se detienen. Pero ustedes acá igual han hecho más o menos eso, con otros fines obviamente, pero le han estado sacando el jugo a no solo ya poner un instrumento y chantarlo en el suelo, sino que transectas, por ejemplo. claro, sí, ocupamos un instrumento que es el nefobasímetro, que es un celiómetro, que básicamente es lo que se ocupa en realidad en los aeropuertos para ver el tope de las bases de las nubes, pero nosotros lo ocupamos para ver polvo o cosas así en el aire, partículas, Aerosoles. básicamente, sí, Mm. aerosoles. Y claro, lo montamos en la camioneta y hacemos transectas. Y sí, son igual instrumentos, o sea, experimentos súper bonitos, que se asocian a otras variables como la temperatura, tratando de buscar como pozas frías y lugares donde el aire tiende a ubicarse, como a posarse, ¿cierto? Ajá. Vaga la redundancia. Y esas campañas son bien bonitas, la verdad. Y eso es como una especie de micrometeorología ya, ¿o no? Casi dentro de una ciudad, cambios en la temperatura. Claro, porque son aspectos súper locales, la verdad, y que de cierta manera buscan explicar también comportamientos que como que la gente los ve Ajá. y son como inquietudes que existen en ciertos lugares y tratar de explicarlos, básicamente. Y sí, ¿no? Han resultado de eso, la verdad es que eh, ya lo hemos hecho varias veces y funciona súper bien. Sí, no es, Ya, pero se parece ahí, decir ¿qué que no. hacen? Deciden una ruta, por ejemplo, y toman el instrumento y van Claro, midiendo, ¿no? claro, sí, se planifica según de partida los caminos disponibles que hay Ajá. y qué es lo que se quiere medir, los lugares donde podemos transitar. Y, por ejemplo, a ver, no sé, la última vez que lo hicimos con Ricardo, para Ricardo, ver, sí, para ver el efecto Ricardo Muñoz. sí, Ricardo Muñoz, para ver el efecto del raco en la salida del valle, se me olvida. A la salida del Cajón del Maipo, cuando se produce eventos de racos, generalmente esa zona como que se limpia y uno encuentra el polvo un poco más lejos. Entonces, El polvo. sí, o sea, las Ah, partículas, básicamente los ah, aerosoles ok, uno los ok. encuentra un poco más lejos, sí. Entonces, nosotros hicimos como transectas con el NEFO, que es la abreviatura que ocupamos para el equipo, y también se estaban viendo otras cosas en simultáneo con estaciones meteorológicas en distintos lugares para ver cómo variaba la temperatura, porque generalmente se producía una inversión. En la troposfera, la temperatura típicamente disminuye con la altura. Cuando por alguna razón la temperatura aumenta con la altura, decimos que hay una inversión. El equipo funciona bien, andarlo trayendo y entrega datos que son bien interesantes. Probablemente no necesariamente son tan cuantificables, pero sí entregan una idea muy importante de qué cosa está ocurriendo Claro. Lo otro, ustedes se fueron a Fray Jorge, ¿no? con Roberto, sí. Sí. ¿Cómo fue eso, Aldo? Fue también súper bonito, una experiencia muy buena. Probablemente las cosas no necesariamente salieron tan bien como uno esperaba. Siempre ese es uno de los temas también que es importante recalcar que en terreno siempre pasa algo. Algo puede mal ir Así sal. como sí, Mario Salsi, como Bielsa que le dice, Matías, siempre pasa Siempre algo, pasa algo, Matías, sí. Matías, sí, ¿Qué pasa ahora, Matías? Siempre pasa algo. siempre pasa algo.
Claro, ahí andábamos tratando de medir la niebla, por así decirlo, Ujú. que Roberto tenía un instrumento que entregaba una distribución del tamaño de las gotitas, de las gotitas. Entonces en ese instrumento Ya. se instaló una antena. Y O sea, las también gotitas se, entraban en el instrumento y el claro, instrumento como te las con- escaneaba, una cosa así. contextualicemos, que en Fray Jorge un poco más al norte, que es Talinay, que es pasando el Limarí, Talinay, Ajá. está Fray Jorge, y los siguientes cerros un poco más al norte, el Cerro Talinay. Y ahí se instaló este equipo, que te entregaba una distribución de gotas, que básicamente lo que hacía era contar las gotas y su tamaño y te entregaba una distribución. Por así decirlo, chupaba el aire, porque tenía una bomba, y pasaba por un sensor óptico que tenía la capacidad de contar y distribuir según su tamaño las gotas que Ok. estaban Genera presentes una en... distribución de tamaño. Sí, ¿Cómo se llama ese instrumento, Aldo? le pusimos el chupanube, pero tiene un nombre que es Es que en realidad eso era lo que quería que me dijeras, güey. ¿Cómo le el decían? chupanube, el Ya, chupanube. pero se llama Fog Monitor, ¿o no? Sí, el Fog Monitor, sí, así se llama. Bueno, lo que pasó fue que el montaje del instrumento lo pusimos en una antena. Fue todo un trámite en realidad eso, porque había que hacer contacto con Movistar y pedir autorización a una de las compañías para poder colocar una altura, cosa que el instrumento, cuando entrase a la nube, a estos cerros que tienen bosques relictos que se producen producto de la alta humedad presente en esta nube que está constantemente Ajá. entrando a ese lugar, eh, la instalación eléctrica que hicieron las personas quedó ahí semi bueno. Ya, a los chilenos. Y a los chilenos, claro, y eso con el tiempo falló. Y la cosa es que en un principio estaba transmitiendo en línea, pero en algún momento falló. Lo fuimos a ver varias veces, pero el arreglo ya era más complicado porque en realidad lo más probable es que hayan fallado cosas dentro del equipo, producto de un corte o algo así. Y al final el equipo quedó ahí. Y ya después del tiempo, cuando lo sacaron, era un equipo que, por lo que me dijo Roberto, que ya no estaba bueno. Y era súper interesante lo que se quiso hacer en ese lugar. Quizás fue un poco arriesgado, sí, porque probablemente se tuvo que haber puesto a una altura más baja, apostando a medir también, pero no a medir con tanto éxito la nube como, así como Ya entrando fue toda la nube. ambicioso un poco, ¿no? La Sí, fue un instalación. poco ambicioso, sí. Pero Ya, igual pero es parte de, po, sí, es pues eso te parte iba a de. decir. Es parte A veces de. hay que tomar riesgos, las cosas salen bien o salen mal y los resultados pueden ser buenos o pueden ser malos. Oye, te quiero cambiar de tema radicalmente, pero no sé si te diste cuenta, Alto, que en la última lluvia hubo una especie de campaña para crear pluviómetros caseros en distintas regiones, incentivado por meteos aficionados, por gente interesada en la meteorología y que tiene cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook, y generaron una especie de campaña para que la gente hiciera pluviómetro y midiera. Y prendió, po. Sí, no, sí, Prendió cabros. Esto sí pre- prendió cabros. sí Y, prendió. y hubo una cantidad, no sé el número, pero una cantidad no menor de mediciones de pluviómetros caseros. O sea, estamos hablando de una botella cortada por la mitad, con el embudo dado vuelta, o sea, con la parte de arriba de la botella dada vuelta a modo de embudo, una regla, y vamos midiendo, o sea, pongámoslo afuera y que la cuestión tome la medición. Y cuando después la comparáis con la medición oficial, es súper parecido. A mí me parece, primero, como iniciativa de ciencia ciudadana, me parece excelente que la gente interese y se motive a que sus registros queden en algo, ¿cachai? Queden en una base de datos menor, probablemente, no sé, hasta ahora. Pero desde el punto de vista de la instrumentación, me parece más interesante aún que casi que obtengáis el mismo resultado con una botella de una bebida gaseosa, weón, de litro y medio versus el pluviógrafo que no sé cuánto cuesta. Un poco ahí Claro, de que de repente nos extra complicamos para medir cosas y cuando podríamos tener una red de algunas variables al menos, claro, porque no le vamos a pedir a la gente que haga fotómetros, pues, weón. Pero no. Aún así, Roberto tiene un grupo de jóvenes que hicieron fotómetros y los midieron y los probaron. Roberto hizo esta un sonda que se podía recuperar. Sí, pues, sí, bueno, sí. Pero claro, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo que efectivamente si existiese
bueno, esta motivación ciudadana es eh, espectacular, encuentro yo, el hecho de que la gente se motive y que sean apasionados básicamente por Sí, esto, por la meteorología, por el clima. Porque te da esta instancia. Hoy en día con las redes sociales, claro, es mucho más fácil transmitir la información es más y decir, mira, fácil, po. sí, yo soy de la idea que en realidad que en cada colegio municipal al menos debería existir una estación meteorológica que los Sí. niños sean capaces de ir a ver y medir y darse cuenta que en el lugar donde viven existen variables que van variando todos los días, que hay una cierta estacionalidad y que podrían aprender mucho más fácil a la hora de ver. Y esa información igual se podría estar guardando y tenéis colegios a lo largo de todo Chile, sobre todo en áreas rurales donde probablemente, no sé, pues los datos son mucho más escasos y Sí. quizás la información también es mucho más interesante que en las Claro, ciudades, básicamente. Sí, sí, finalmente hay, bueno, los instructivos para hacer esos pluviómetros ya están probados, pues entonces, así como existen esos, hay para otras variables que también se podrían aplicar. En Internet hay un montón de cosas hoy en día y si la gente se motiva, obviamente puede hacerlo y que hayan muchas mediciones y que se puedan comparar, al menos, no sé si se puede considerar como gris es cuando le dicen como a la información que no es necesariamente, sí, sí, la literatura gris se literatura usa ese gris, término. Sí. sí, se usa ese término, pero a la hora de probablemente buscar cosas para investigar, es muy útil porque tú decís, si, al menos si estáis pendiente de esa información, puedes decir, mira, aquí en realidad en este lugar hay un fenómeno que vale la pena y que podríamos investigar y que signifique algo. Claro. Y ya el que haya tanta gente haciendo ciencia es muy motivante. Sí, po. Y que estén haciendo meteorología. Basta de Sí. astronomía. Basta. No más astronomía, no No más más astronomía. gastronomía. Si ya nos han robado cuántas generaciones de jóvenes. Traigámonos Sí, para acá. Si la atmósfera está ahí todo el día. No sí, la necesitáis. atmósfera. Incluso si está nublado, es mejor. Aldo, recién me dijiste, y para que cerremos, porque ya llevamos harto rato conversando, que una de las cosas que te gustaría medir es volver a las planicies de Estados Unidos, a esas tormentas tornádicas, y esta vez en vez de solo observar y fotografiar, medir también, ¿cierto? Pero Sí, hay otra cosa que te llame la atención, alguna variable, otro fenómeno, que tú digas ahí, esto, ¿por qué no lo estamos midiendo? es que yo creo que hay tantas cosas que no se están midiendo y nuevamente todo esto está amarrado a la cantidad de recursos que hay hoy en día para ciencia y para medir en realidad. Que finalmente las campañas muchas veces involucran muchos recursos porque involucran gente trabajando, involucran instrumentos que muchas veces son caros y a veces, por ejemplo, en el caso de los radiosondeos, que cada radiosonda se envía y se pierde básicamente. eh, Estaciones meteorológicas que no son baratas. Probablemente hay alternativas más baratas, pero muchas veces el medir por poco tiempo tampoco te entrega algo fuera de lo que estáis buscando puntual y que quizás necesitáis como una visión un poco más general para cada lugar. Y yo Claro. creo que hay tantas variables y tantas cosas que se pueden medir. Hay cada instrumento para lo que tú te imaginas que se está creando hoy en día gente en Europa, en Estados Unidos, que crea cosas que tú no te imaginas y en realidad existen. De repente googleáis así como, oye, ¿cómo puedo medir esto? Lo Y ya googleé. Por está. ejemplo, sí, el otro día hablaba con un amigo que estaba buscando como radares para medir aves. Así como, sí, existen Ok. radares para medir aves. Sí, y claro, él está en la lucha de encontrar algo que le permita buscar un ave en particular. Probablemente va a tener que involucrar inteligencia artificial, no sé, a la hora de poder identificar un cierto patrón dentro de esto. Pero así como ejemplos de eso hay un montón. Y, y si me preguntáis qué me gustaría medir de todo, en realidad no es algo que se atañe netamente a la metodología, sino que va a muchas más cosas. Ya, lo siento, te dije que iba a ser la última, pero no, porque me acordé de otras cosas. ¿Cómo te hubiese gustado estar en el proyecto Relámpago? ¿Lo cachaste ese proyecto? Que vinieron americanos, brasileños, Ah, europeos, un montón de tipos a estudiar bota, las tormentas convectivas en aunque sea, Argentina. aunque sea manejando, pero de Y alguna manera me hubiera gustado hacer. trajeron los radares más bacanes que tienen.
trajeron toda la tecnología para ir a medir y estudiar, obviamente, las tormentas argentinas, esas que nacen ahí en la Sierra de Córdoba y terminan allá por Buenos Aires, muchas de ellas. Sí, creo que alguna vez lo hablamos con Nicolás esto. Pero claro, o sea, poder por último estar ahí mirando nomás y escuchando lo que hablan los Sí, gringos, ya eso es un montón. con eso Esa lo hizo experiencia, mucho, ¿no? sí, sí, con eso. De hecho, creo que igual deberíamos pegarnos nuestro viaje a cazar tormenta argentina, si total está al lado. Sí, Sí, vamos, pasamos por Mendoza, nos vamos a buscar a pasamos, Maxi, sí, si es que le el dan viento. permiso, Sí, y sí, bueno, nos miramos el vamos. viento sonda, o sea, observamos el viento sonda un poco Sí, y nos vamos. Ya, Aldo, creo que llevamos harto tiempo. sí. Hoy es viernes en la noche, de hecho ya son 6 minutos del sábado. Estamos a la espera de las lluvias que deberían llegar nuevamente a las primeras de julio acá en la capital. Así que esperamos tener mediciones de un montón de personas ahora aficionadas y obviamente están siempre las redes oficiales para estudiar un poco más de la distribución de la lluvia. Es siempre, siempre interesante la distribución de la lluvia. Y a veces es más interesante solo que los montos, ¿cierto? Es súper Sí, bonito eso. sí, la verdad es que sí. Y que se incluya más gente en eso, que ojalá que pedagogos que tienen acceso a otros pedagogos en colegios que están un poco más aislados, que incluyen gente y que esta red de aficionados a la meteorología se haga más grande y que de cierta manera nos permita observar de mejor manera lo que ocurre en nuestro territorio, que quizá bajo el centralismo acostumbrado a la televisión no nos permite ver un poco más allá de Santiago o de lo que ocurre en las capitales regionales, pero que los fenómenos están ahí y están ahí para observarse. Sí, muy bien dicho. Con esa frase vamos a cerrar alto. Un abrazo, amigo. Que estés muy Un bien. abrazo, igualmente. Chau, chau. Chau. Yo perdí un globo cautivo una vez. ¿Y no la podéis contar? Es que sí, sí lo puedo contar, pero es trágico igual estar contando estas cosas porque igual era harta plata. Ya, no contemos la del globo cautivo entonces. No conté un pip y sale aquí igual. No, pero te la voy a contar igual a ti porque pasó que estábamos en esta campaña de Nicolás, ¿cachai? Y Ajá. estábamos midiendo en un colegio que se llama El Almenar o El Almendral, no recuerdo en realidad ya el nombre. Y claro, teníamos este globo cautivo adosado a una máquina que era básicamente un motor que subía y que bajaba el globo. Ajá. La cosa es que era de noche y se levanta el raco a cierta hora desatado, On fire. desatado, desatado, on fire, mi amigo el raco. Y claro, pues se nos cayó una estación que teníamos un monitor de polvo que había instalado en ese tiempo en Meteorata, que yo no trabajaba ahí todavía. Se cayó y yo lo fui a recoger. Y miro el globo y digo, oh, esta cuestión capaz que se corte. Me subo a la camioneta, me subo a la camioneta, me doy vuelta para ir hacia el globo y ya no estaba. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.